Buenas tardes, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a hacer la segunda clase de Kelsen. Vamos a hablar un poco sobre el parlamentarismo, la teoría sobre el parlamentarismo que él formula y su discusión con los corporativistas, las teorías del partido único, etcétera, etcétera. Bueno, y también la discusión con las teorías de la democracia que él considera metafísicas no científicas, digamos, ¿no? O sea, así como encontramos en Kelsen una crítica a las contaminaciones no científicas dentro de la filosofía del derecho y dentro de la teoría jurídica alemana, también hay un combate contra lo que él entiende que es la metafísica de la democracia. Todas esas tradiciones, eh, también de origen en alguna medida francesa, ¿no? Que hablan del pueblo, de la voluntad general, de toda una serie de entidades que no se pueden definir científicamente, que no tienen un contenido muy preciso y que no se entiende muy bien cómo justifican un tipo de régimen político u otro, digamos, ¿no? Kelsen trata de reemplazar todo esto por una extensión de su teoría del Estado de Derecho, eh, que le permite justificar y al mismo tiempo explicar cómo funciona el parlamentarismo, y dar cuenta del papel que cumple el parlamentarismo en el progreso de nuestros estados, ¿no? El parlamentarismo es la institución que se corresponde con un pleno desarrollo de nuestro Estado de Derecho. Esa es un poco la idea, digamos, ¿no? Eh, y bueno, vamos a tratar de ver cómo llega a esa idea. Para eso, bueno, primero una breve referencia a algo que tal vez no quedó del todo claro en la clase sobre teoría pura, que es que esa explicación que él da de cómo funciona el sistema de normas, y su argumento sobre la norma fundamental como la pieza que permite completar este sistema de normas, eh, le permite desarrollar un argumento sobre la validez normativa que es puramente formal, que no contiene ningún componente de contenido jurídico. La validez es un principio formal, es aquello que nos permite reconocer una norma válida como perteneciente a un sistema independientemente de lo que manda la norma, de cuál es el contenido jurídico de la norma. La norma puede mandar cualquier cosa, es ley y es válida, por lo tanto, como norma, si está dictada de acuerdo con un procedimiento. ¿Cuál es este procedimiento? El procedimiento que permite reconocer las normas válidas, que es lo que se establece en la norma fundamental. Es decir, que la validez es un principio formal de reconocimiento de normas pertenecientes a un sistema, eh, um, que se ha desprendido de toda cuestión, de toda discusión sobre qué es una norma justa, qué es bueno o malo. Todo eso son cuestiones de opinión. El contenido de la norma varía de un estado a otro, puede variar infinitamente. Las normas son válidas y tienen validez no por el contenido, porque sean justas. Este formalismo jurídico es fundamental para que la ciencia jurídica no se convierta en política jurídica, ¿no? En opinión controversial respecto de qué es una norma buena o qué es una norma deseable, digamos, ¿no? Ahí en ese terreno no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Hay todo tipo de opiniones sobre lo que son las normas deseables. Ese tema dejémoslo de lado, ¿no? Y, bueno, después vamos a ver, cuando hablemos sobre los problemas de la justicia, que bueno, la teoría política de alguna vez se tiene que hacer cargo de las discusiones sobre lo que es justo. Pero no es un problema de Kelsen, digamos, ¿no? En principio este no es el problema de Kelsen. El problema de Kelsen es la forma jurídica, la teoría más general. Y una teoría que pueda explicar cómo funcionan los estados, independientemente de cuáles son las ideas de bien que sean mayoritarias en determinado estado en determinado momento, ¿no? Si no, la teoría no tendría esa universalidad que él pretende darle. Su teoría tiene que poder servir para explicar cómo funciona el Estado iraní, el Estado ruso y el Estado sueco. Y por más que él, como liberal, progresista, reformista, prefiere el Estado sueco, y va a tener cierta inclinación a pensar que ese Estado es un poco más desarrollado jurídicamente que el Estado iraní, en principio su teoría
debe poder ser válida para explicar cómo funcionan cualquier Estado. Todos estos Estados son Estados de derecho, tienen códigos y tienen una norma fundamental. La norma fundamental de Irán es una norma que dice toda norma es válida si la avala el ayatollah, ¿no? Y esa es una norma fundamental, reconoce un poder legislador. ¿Se entiende? Digamos, bueno, y lo mismo se puede decir respecto del Estado soviético. Digamos, el Estado soviético tiene una constitución, es un Estado de derecho, es totalitario, ok, pero tiene un dispositivo jurídico y es una máquina jurídica que organiza la vida en la sociedad, que tiene validez y tiene vigencia. La teoría pura pretende ser universal, y esto es muy importante, pretende explicar todos estos tipos de estados. Ahora, al mismo tiempo dijimos, bueno, Kelsen prolonga su teoría para dar una explicación un poco más específica de distintos tipos de estados. Y ahí avanza en dirección al régimen político, ¿no? Y ahí se vuelve un poquito más controversial, pero de todos modos él trata de realizar este avance sin abandonar en ningún momento su criterio científico, su criterio de no introducir componentes metafísicos en la explicación, ¿no? Decir, bueno, y está la voluntad general del pueblo, y la voluntad general del pueblo se autogobierna a través de sus representantes y tiene que votar, y entonces no tiene que haber ayatolas. No, bueno, si él dijera eso, entonces tiene que justificar la voluntad general del pueblo. ¿Qué es la voluntad general del pueblo? ¿Por qué no decir que la voluntad general del pueblo en Irán es la voluntad de los fieles al ayatollah? Ese es el pueblo iraní, digamos, ¿no? Gane o pierde elecciones, ese es el pueblo iraní. Bueno, se entiende que hay, digamos, hay una complicación de ver cómo se conecta la teoría del Estado con la teoría de la democracia. Esto es muy importante porque vamos a ver todo tipo de discusiones al respecto, digamos, ¿no? Kelsen nos ofrece una forma de conectar estas dos cosas, y es una forma muy potente que ha animado a buena parte de la ciencia política contemporánea, todas las teorías sobre el pluralismo, sobre la poliarquía. Buena parte de la ciencia política moderna se basa en Kelsen, sin citarlo, lo usa, pero digamos, sus argumentos sobre el parlamentarismo son Robert Dahl escritos 50 años antes, ¿no? Dahl no lo citó a Kelsen, y usó una palabra nueva, poliarquía, pero la verdad que estaba diciendo lo mismo que decía Kelsen cuando hablaba de parlamentarismo. Esta teoría de la democracia entonces es muy importante porque es una teoría muy potente, muy vigente, y que anima a buena parte de los actores de nuestro tiempo, digamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantea Kelsen en concreto? No, bueno, un nuevo dibujito que espero que funcione, porque el otro parece que algo funcionó, así que es también medio muy simplista, pero es más o menos así, ¿no? El argumento de Kelsen hasta acá era, no sé si se ve, ¿no? Bueno, este Estado es un Estado de derecho porque su realidad factual está hecho de normas, ¿no? El Estado es el sistema de normas funcionando, ¿no? Las instituciones que componen el Estado son la realización de normas, ¿no? Es el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo, es el Legislativo, que lo tenemos acá, ¿no? En la norma fundamental primera, que nos dice quién legisla y cómo reconocer sus normas válidas. Entonces, en la norma fundamental está, bueno, se reúne el Congreso, que está formado por legisladores electos, y sesiona, y después de unas horas de sesión vota, y lo que vota se convierte en ley, ¿no? Esas son reglas formales de procedimiento para reconocer una norma válida. Esas normas están acá, en el vértice. Y después está el Poder Judicial, está el Poder Ejecutivo, están todos los ministerios, los aparatos del Estado, obviamente la FIP, la policía, el ejército, toda una cantidad de instrumentos, y después están todas las reparticiones del Estado subordinadas que aplican esas normas, ¿no? Los juzgados de cada lugar,
los oficiales de justicia, los recaudadores de impuestos, las oficinas del ANSES, que reparten jubilaciones, que reconocen a los que merecen una jubilación y los distinguen de los que no y pagan la jubilación. Bueno, todos esos aparatos del Estado van desarrollándose, van expandiéndose. En una sociedad, mientras más moderna y más compleja es, cuentan con más regulaciones de este tipo. Y esas regulaciones vuelven la vida social cada vez más predecible, ¿no? Los individuos saben a qué atenerse, saben lo que tienen que hacer para obtener determinados resultados, en su cooperación con los demás o en su relación con el aparato institucional. Y el aparato institucional también sabe a qué atenerse. Todos sus actos están previstos, por decir así, ¿no? Toda decisión es básicamente la aplicación de una ley. ¿Corresponde o no corresponde a esta persona pagarle la jubilación? ¿Hay que cobrarle o no impuestos a este o a este individuo? Todo eso está previsto. Y entonces la sociedad, esta sociedad que existe alrededor de este Estado, que vive alrededor de este castillo formado por normas, es una sociedad en la cual los individuos pueden calcular cada vez mejor su comportamiento y cooperar con los demás y predecir el resultado de esa cooperación. Y esa sociedad es lo que llamamos hoy una sociedad pluralista. ¿Por qué? Porque el efecto de esta reglamentación de la vida es que la división del trabajo prospera y cada vez entonces los individuos pueden cooperar con más gente. Cada vez su vida consiste cada vez más en interactuar con distintos tipos de personas que hacen distintos tipos de cosas. Y en esa cooperación saben exactamente a qué atenerse, qué tienen que dar y qué van a recibir. La persona se levanta y sabe que va a salir de su casa, va a tomar el colectivo, alguien lo va a llevar y tiene la tarjeta sube, sabe que si llega a la esquina y cruza o no cruza, depende de lo que diga el semáforo, y llega a su oficina y sabe lo que tiene que hacer en su trabajo, y sabe lo que va a recibir a cambio, y hay la cantidad de mecanismos por los cuales todo eso está previsto, digamos, ¿no? Con sus interacciones con sus compañeros de trabajo, con sus competidores, con sus clientes, con sus proveedores. Y lo mismo en la vida social, cuando vuelve a su casa sabe exactamente también cuáles son las reglas con su familia, porque hay una cantidad de regulaciones que ya establecen qué es lo que puede y no puede hacer con su pareja o con sus hijos, etcétera, etcétera. Digamos, ¿no? Entonces, sí hay áreas, digamos, grises, ¿no? Pero esas áreas grises tienden a ser cada vez mejor legisladas, ¿no? Y por lo tanto se vuelven de nuevo más predecibles. Entonces los conflictos no juridificables tienden a extinguirse. Y eso es lo que favorece enormemente la cooperación social, la división del trabajo y la cooperación social. Las sociedades pluralistas son eso, son el fruto de un desarrollo muy intenso de la reglamentación de las interacciones. Pluralistas significa varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Pluralistas significa que están formadas por muchos grupos de interés que se equilibran entre sí, que compiten, pero también cooperan entre sí, que se necesitan mutuamente. Y pluralista quiere decir que en este tipo de sociedades es muy difícil dos cosas. Primero, establecer algún tipo de idea general del bien, digamos, ¿no? Hay gente que tiene todo tipo de intereses, y todos esos intereses tienen algún grado de legitimidad para los demás, porque todos generan algún grado de interacción. Incluso los que tienen intereses que son muy minoritarios, digamos, ¿no? Entonces, una idea del bien, una cierta jerarquía de la buena vida o de cuáles son los derechos que valen más que otros, digamos, todo eso es cada vez más difícil de establecer en una sociedad de este tipo. Hay todo tipo de derechos, todos estos derechos tienen valores diferentes para estos distintos grupos, ¿no? Y una sociedad de este tipo, y esto es muy importante, es una sociedad donde es muy difícil formar una mayoría homogénea. Una sociedad de este tipo no está formada por obreros y empresarios.
está formada por una enorme cantidad de empleados que hacen cosas distintas y algunos se pueden llamar obreros, pero son cada vez menos, porque en realidad los que hacen un trabajo manual más o menos homogéneo, repetitivo, como ese modelo del obrero de Charles Chaplin en tiempos modernos, es una minoría cada vez menor. Y los que hacen todo tipo de trabajos en distintos tipos de condiciones y relaciones laborales no se sienten reconocidos en esa imagen. Y con los empresarios pasa lo mismo. Entonces, es una sociedad donde hay clases, sí, hay clases, pero son compuestos de distintas fracciones, ¿no? Y está toda esta discusión sobre las fracciones de clase. Hay una enorme cantidad de fracciones de clase. Hay ricos y pobres, sí, sin duda, pero hay una enorme gradación de gente en distintas condiciones cuya riqueza o pobreza consiste en distintas cosas. Y además hay un montón de gente que se alinea según distinto tipo de intereses. Están los obreros, pero los obreros católicos, blancos, de cierto tipo de lugar, con cierto tipo de educación, son muy pocos. Y son tan diferentes de los obreros negros, musulmanes, de otros lugares del país, como lo que los difiere o los distancia de los empresarios que los contratan, que tal vez son blancos y católicos y entonces en muchas cosas son más parecidos a ellos que esos otros obreros. ¿Se entiende? Entonces los grupos están interrelacionados, se superponen de maneras muy, muy complejas. Y entonces los puntos de acuerdo, de entendimiento y de diferenciación son múltiples. Una sociedad pluralista tiene esta forma. No sé si se ve ese gráfico sobre grupos. Conjuntos donde hay muchas superposiciones parciales. Muchas superposiciones parciales y ninguna homogeneidad. O espacios muy acotados de homogeneidad. Entonces, ¿cómo agrega intereses una sociedad de este tipo? ¿Cómo forma voluntades comunes? ¿Cómo se pone de acuerdo para hacer cosas? Entre otras, algo fundamental, que es darse leyes. Las sociedades se ponen de acuerdo para darle cierto contenido a las leyes. Y acá ya estamos en una discusión que es como el espejo de la discusión sobre el aparato formal de validez. Es la discusión sobre qué contenido se le da a la ley. Bueno, los contenidos que se le dan a la ley se definen en ese espacio de agregación de intereses de la sociedad pluralista, ¿no? Se definen en este ámbito donde una sociedad pluralista va creando instituciones de mediación, aparatos que agregan estos conjuntos y que vamos a llamar instituciones de mediación. Estamos acá, a ver si acá se ve, ¿no? Estamos en este espacio social que entorna al aparato estatal, al sistema de normas, está todo este sistema de mediación que agrega intereses a través de instituciones, cuerpos de la sociedad, que son grupos organizados para mediar intereses, para agregar a una cantidad de gente y convertirla en un grupo. Todos ustedes son obreros, yo voy a representar sus intereses. Un sindicato. O todos ustedes son obreros y además son socialistas, entonces yo voy a organizar sus intereses. Un partido. O todos ustedes son obreros, pero en realidad ante todos son cristianos y yo voy a representar sus intereses. Yo soy un pastor protestante. Y todo esto se mezcla, ¿no? Y están los clubes, las asociaciones, las instituciones intermedias de todo tipo, ¿no? Una sociedad pluralista es una sociedad que tiene una cantidad enorme de este tipo de instituciones de agregación o de mediación de intereses en distinto grado de complejidad. Mientras más complejas son estas instituciones, son más capaces de conformar algún tipo de síntesis. Ahora, ¿qué quiere decir que conforman una síntesis? Que establecen algún tipo de punto en común que consiste en una transacción entre intereses particulares. Establecen una transacción. Quiere decir que todos estos grupos muy diversos de obreros, empleados, sectores medios y otros, pueden un interés común, por ejemplo, que le cobren más impuestos a los ricos. Ninguno de ellos es rico y entonces tienen más intereses en que le cobren más impuestos a los ricos. Y entonces forman un partido que es distribucionista, ¿no? Entonces forman un partido
de intereses distribucionistas. Quieren que el Estado provea más servicios y los financie cobrándole más impuestos a los ricos. Los ricos forman otro partido que dice, bueno, mientras el Estado más impuestos nos cobre más impuestos, nosotros vamos a tener menos para invertir y entonces va a generar menos trabajo. Y si se genera menos trabajo va a haber más pobres, pero además esta sociedad va a progresar mucho menos que otras y cada vez nos vamos a volver menos productivos y entonces vamos a tener un Estado muy grande y una economía cada vez más retrasada, atrasada, y no es bueno entonces que se cobre tantos impuestos a los ricos. Déjenos invertir, incluso oblíguennos a invertir con nuestras ganancias, pero no las conviertan en impuestos porque la inversión es imprescindible para que esto progrese. Bueno, con ese argumento forman otro partido y compiten contra el anterior, digamos, ¿no? Uno podría suponer, digamos, que hay grupos que obviamente van a alinearse con un tipo de partido más distribucionista porque son más pobres y otros que son más ricos, pero esto no necesariamente es así, ¿no? Como ustedes saben, hay muchos lugares del mundo donde los partidos que proponen reducir impuestos y fomentar la inversión ganan elecciones. ¿Por qué? Porque los votan muchos que son pobres también, digamos, ¿no? Y hacen un cálculo de utilidad y dicen, es cierto, me conviene. Me conviene más apostar a ser un empleado de esta empresa que ser un beneficiario de una asignación universal por hijo. Me conviene ser empleado de Toyota que empleado de un municipio del conurbano bonaerense. Sí, hay gente que opina eso y son, por ejemplo, millones de japoneses. Tal vez están equivocados y los votantes de La Matanza tengan razón, no lo sabemos. Pero en principio uno podría decir que esta es una cuestión de difícil determinación y en términos empíricos hay que ver, digamos, ¿no? Y las sociedades hacen la experiencia, prueban a ver qué funciona mejor. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay una discusión sobre en qué consisten los intereses de cada uno de estos grupos o cómo los intereses de cada grupo se conectan con los intereses de los demás para dar alguna fórmula de compromiso. Eso es lo que Kelsen entiende es el mecanismo de agregación básico de una sociedad pluralista. Un mecanismo de agregación a través del compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno llega a la esfera superior de agregación, los partidos compiten entre sí, partido 1 y el partido 2, por darle un contenido a la ley. Compiten. Bueno, disculpen, pero apreté un botón que no debía apretar y entonces se cortó la filmación, pero bueno, continuamos, ya falta poco. Decía entonces, estos dos o tres o múltiples partidos que compiten entre sí en las elecciones por la agregación de los intereses mayoritarios. ¿Qué quiere decir eso? Compiten por una suma de votos que está compuesta de una enorme cantidad de grupos distintos y a través de compromisos muy diversos van formando esas mayorías. Y esos partidos compiten en elecciones por ocupar ese lugar del legislador, ¿no? Y van a tener algún grado de representación, todos ellos, todos estos partidos que compitan, sean 2, 3, 4, lo que sean, van a lograr algún tipo de grado de representación. Y alguno de ellos transitoriamente puede formar una mayoría, por sí mismo o aliado a otros, pero ninguno de estos partidos va a poder excluir a los demás, ni va a poder formar una mayoría definitiva. Y por lo tanto, lo que tenemos es una garantía de no dominación, ¿no? Así como en el Estado de Derecho dijimos, la norma fundamental me garantiza que no hay un soberano que domine, no hay dominación política, hay gobierno de la ley. Y esto es lo que me garantiza que sea gobernado por leyes y no por personas, no por voluntades. De la misma manera, en este costado del costado social de nuestro sistema político, lo que tenemos es una agregación de intereses y de voluntades que me garantiza compromisos transitorios para formar mayorías en las cuales todos podemos llegar a formar parte y nadie tiene garantizado ser parte todo el tiempo. Nadie puede ser mayoría todo el tiempo, ¿no? Y por lo tanto está garantizada la no dominación entre grupos de la sociedad. Esta no dominación, por lo tanto, es la contracara del gobierno de la ley. Y estas son las dos formas en que se nos presenta la vida política
en una sociedad democrática, moderna, ¿no? De un lado tenemos que somos súbditos de la ley, que somos gobernados por funcionarios de la ley, que ejecutan las leyes y que están tan sometidos a las leyes como nosotros. Y del otro lado estamos gobernados por agregadores de intereses que compiten por formar mayorías y que están tan limitados en el ejercicio de sus voluntades como nosotros, como los miembros de los grupos que conformamos esas mayorías. Y estas son las dos caras que se complementan, ¿no? El Estado de Derecho y la agregación pluralista, que se completan ambos en un sistema parlamentario, ¿no? El punto de encuentro de estas dos dimensiones de la modernización política es el sistema parlamentario. El Parlamento es al mismo tiempo el emergente de una norma fundamental, es el lugar donde se legisla y se reconocen las normas válidas, el lugar donde se garantiza el gobierno de la ley, cómo funciona ese gobierno, y es el lugar donde se completa el proceso de formación por compromisos de mayorías y de agregación de intereses. Una institución espectacular, ¿no? El Parlamento es una institución espectacular. Tiene una función enormemente potente para nuestra vida política y nuestras posibilidades de vivir de un modo muy diferente a cómo vivieron las sociedades premodernas. Es el gran invento moderno, es este parlamentarismo pluralista de partidos. Ahora, hay otras alternativas que se nos presentan como competidoras o en los momentos en que está escribiendo Kelsen, incluso como superadoras del parlamentarismo de partidos, ¿no? Aparecen modelos de partido único que nos dicen, bueno, nosotros vamos a organizar dentro de un solo partido todo esto y vamos a darle unidad al pueblo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo finalmente tiene algo en común, tiene intereses en común. Bueno, los sistemas de partido único parecen como potentes, ¿no? En los años 20 y 30. Y aparecen otros sistemas aún también más atractivos para muchas democracias occidentales, que son los sistemas corporativos. El más eficaz de eso. El momento en que está escribiendo Kelsen es el modelo italiano, ¿no? Mussolini crea un Estado nuevo en Italia con un modelo de partido único, pero sobre todo con un sistema corporativista que es mucho más intenso, activo que el propio partido, digamos, ¿no? Y que tiene representaciones sectoriales por las categorías en las cuales está organizada la sociedad, ¿no? Están los representantes de los trabajadores, están los representantes de los empresarios, están los representantes de las ciudades, representantes de categorías sociales. ¿Por qué no darle un lugar importante a esto? Bueno, esto en realidad continúa en la vida política posterior, digamos, ¿no? O sea, los corporativismos han seguido teniendo una gran vigencia y organizan instituciones de gobierno, en algunos casos tan potentes como el Parlamento, complementarias o competitivas con el Parlamento, ¿no? Los consejos económicos y sociales, que funcionan en muchos lugares de Europa en la posguerra. En Argentina todavía se está tratando de que funcionen alguna vez, pero los mecanismos corporativos de representación han tenido mucha importancia en muchos países. Kelsen plantea ahí una serie de objeciones respecto de la posibilidad de que esto reemplace el pluralismo de partidos. Básicamente porque sin partidos la movilidad de los intereses y de los alineamientos de los individuos respecto de sus grupos de pertenencia se obtura, digamos, ¿no? Si yo pertenezco a ciertas categorías de organización, entonces ya soy prisionero de esas categorías, mientras que en una sociedad pluralista los individuos justamente cambian de situación, cambian todo el tiempo de situación y tienen intereses en competencia ellos mismos, ¿no? Son un poco consumidores y un poco productores. Por momentos tienen intereses entonces en pugna ellos mismos y entonces tienen que poder moverse. Tienen que poder moverse y tienen que poder expresarse en esas diferencias.
De otro modo son encasillados en grupos, en un grupo con un interés fijo. Y las sociedades pluralistas más bien son lo contrario de ese encasillamiento, son la movilidad. Por eso las organizaciones corporativas pueden tener funciones acotadas, sobre todo en periodos para conflictos específicos, por ejemplo, la estabilidad de precios, entonces la distribución entre obreros y empresarios respecto de precios y salarios. Bueno, este tipo de cosas que son específicas y que suponen cierta pertenencia estable, digamos, ¿no? Durante un cierto tiempo obreros y empresarios se comprometen a ciertas cosas. Pero pensar que eso se puede resolver todos los problemas de la sociedad es suponer que todos los individuos van a ser estables durante su vida en un tipo de interés, ¿no? Y eso supone una enorme opresión sobre los individuos, y por eso las sociedades pluralistas más bien se han resistido a ese tipo de organizaciones. Y más bien han evolucionado en la dirección contraria, ¿no? Hoy por hoy, más allá de que existen acuerdos corporativos en muchos lados, de todos modos, en las sociedades modernas cada vez es más difícil ubicar a los individuos, porque cambian de trabajo todo el tiempo, cambian de identidades religiosas, digamos, cambian de lugar de vida, ¿no? Se mueve la gente mucho más. Digamos, la idea tradicional de organizar grupos de interés estables, grupos de pertenencia, también a los partidos, ha tendido a debilitarse, ¿no? La gente cambia de partido todo el tiempo, ¿no? Antes, nietos, hijos y padres votaban al mismo partido todo el tiempo, ¿no? Los hijos y padres y abuelos eran obreros y votaban a los socialistas. Hoy no existen esas pertenencias tan estables, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que ha ido más bien dándole todavía más valor a algunos de los argumentos de Kelsen en esta obra, y han ido relativizando las bondades de los sistemas más rígidos de representación, de tipo corporativo, de partido único, de cosas por el estilo, digamos, ¿no? Pero bueno, esta es una discusión obviamente abierta, porque esos sistemas alternativos siguen existiendo, digamos, y veremos cómo cambia esa discusión a lo largo del tiempo también, digamos, ¿no? La teoría ha ido cambiando también en su reflexión sobre qué consiste un sistema pluralista. Bueno, hasta acá entonces la defensa que hace Kelsen del parlamentarismo, y la próxima clase la vamos a dedicar ya a la obra de Max Weber. Mucha suerte y nos seguimos viendo. Hasta luego.